Hola. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema apasionante. ¿Cómo aprendemos a hacer cosas? El aprendizaje perceptivo motor. Vamos a usar extractos de un texto de psicología del aprendizaje para entenderlo bien a fondo. El objetivo es, bueno, ir más allá de lo teórico, ¿no? Entender cómo pasamos de ser un poco torpes al principio a movernos casi sin pensar. Es un viaje súper interesante del cuerpo y la mente. Para empezar, hay algo fundamental que señalan las fuentes, que no es lo mismo saber qué. Claro. Por ejemplo, saber la capital de un país, algo que explicas con palabras. Que saber cómo. Exacto. Como, pues, montar en bici. Algo que simplemente haces. Mm, Y este análisis se centra justo en eso, en el saber cómo, en ese conocimiento que está en la acción. exactamente. Y aquí la palabra clave yo diría es práctica. La repetición, vamos. Pero no es solo repetir por repetir, ¿eh? Lo interesante es cómo esa práctica transforma la manera en que el cerebro maneja la acción, hace que se guarde a largo plazo y sobre todo que se automatice. Que salga solo. Eso es, buscamos ser eficaces, o sea, conseguir el objetivo, como meter la canasta. Eficientes, hacerlo con el mínimo esfuerzo posible, mental y físico. Y efectivos, acertar muchas veces. Claro. Piensa en cuando aprendes a teclear rápido. Al principio miras cada tecla, pero luego los dedos van solos. Sí, sí, total. Y hablamos de un abanico enorme de habilidades, ¿verdad? Uf, sí. Desde algo que parece sencillo, como aprender a comer con palillos, ¿Qué tiene su miga? Ya ves. Hasta la complejidad brutal de, no sé, pilotar un avión, tocar un instrumento complejo o hacer un salto de pértiga perfecto. No son solo músculos moviéndose, implican secuencias, decisiones rapidísimas, tácticas. y hasta controlar los nervios, las emociones. Muchísimo. Y es que hay que entender que esto va mucho más allá de mover músculos. Es un proceso cognitivo, pero muy profundo. Imagina que te tiran una pelota. Tu cerebro tiene que, primero, identificar qué es eso que viene, el estímulo. Vale. Luego, seleccionar qué hacer. ¿La atrapo? ¿La esquivo? La respuesta adecuada. Eso. Y tercero, tiene que programar los movimientos exactos para hacerlo. Todo esto pasa dentro, no se ve. Es un cambio en nuestra capacidad de hacer algo, que se crea con la práctica y que, bueno, se queda ahí, es relativamente permanente. Y en ese proceso de creación, de ir mejorando, la retroalimentación, el feedback que dicen es vital, ¿no? La información que te llega después de actuar. Fundamental. Puede ser intrínseca, o sea, la sensación misma de cómo has movido el brazo al lanzar, Lo que sientes tú. o extrínseca, ver si la pelota entró, o ir al entrenador que te dice, levanta más el codo. Claro, Es la brújula, digamos, lo que te permite ajustar para la próxima vez. totalmente. Y claro, hay más cosas que influyen. La motivación es una. Necesitas un punto óptimo. Ni pasarse ni quedarse corto. Exacto. Poca motivación, no arrancas. Demasiada, como la ansiedad antes de una final, te puede paralizar. Ya. También influye el cansancio, lo difícil que sea la tarea en sí, si te explicaron bien al principio, y cómo organices la práctica. Ah, ¿es mejor practicar mucho seguido o poco a poco? Pues depende de la tarea y la persona, pero sí, cómo distribuyes la práctica importa. Crear un buen ambiente de aprendizaje es clave. Y este aprendizaje, según las fuentes, parece que va por fases. Una primera fase, la inicial, que es cuando intentas entender qué hay que hacer. Te esfuerces mucho mentalmente, cometes 1000 errores. Es como dibujar el primer boceto del plan de acción en tu cabeza. Sí, las primeras clases de conducir, ¿recuerdas? Todo parece un mundo. Totalmente. Luego viene una fase intermedia. Ahí ya vas puliendo. Eres más constante, fallas menos, sientes más fluidez, te adaptas mejor si algo cambia, Siguiendo con el coche, ya no piensas, embrague, primera, acelera. empiezas a sentirlo más. Eso es. Y la fase final, la automatización. El objetivo final, casi siempre. La habilidad sale sola, con una eficiencia increíble, casi sin gastar atención. Es como si el cuerpo supiera qué hacer. Fallas muy poco. Puedes conducir y hablar a la vez porque lo básico está automatizado. Y esa automatización es genial porque te libera la cabeza para otras cosas. Claro. Para pensar en la estrategia del partido o en la expresión musical si tocas un instrumento. Es el actuar sin pensar. De hecho, y esto es curioso, si ya tienes algo automatizado y te pones a pensar demasiado en los detalles de cómo lo haces, Te puede salir peor. puedes empeorar. Es la famosa parálisis por análisis. Un golfista que de repente piensa en cada músculo de su swing.
malo. ¡Qué curioso! Pero ojo, no solo aprendemos haciendo y fallando, ¿no? Ver a otros, lo que Bandura llamó aprendizaje observacional, es potentísimo para esto. Importantísimo. Ver una buena demostración te ayuda a crear ese mapa mental interno mucho más rápido. Y te ahorra riesgos, imagino. Claro. ¿Quién no ha aprendido un paso de baile viendo un tutorial? Ya ves. Por supuesto, para que funcione bien, pues influye la calidad de quien lo hace, si te dan alguna indicación, si puedes practicar tú justo después, si lo ves bien desde varios sitios. Hay que adaptarlo un poco. Sí, y adaptarlo a quien está aprendiendo. La observación ayuda un montón, acelera, pero no quita que tengas que practicar tú mismo. Sentirlo en tu cuerpo. Exacto. Sentir el movimiento, integrarlo. Son las dos caras de la moneda, ver y hacer. Pues, en resumen, aprender una habilidad motora es un proceso súper complejo, muy profundo. Transforma cómo interactuamos con el mundo. Implica tanto a la mente como al cuerpo. Es un viaje desde el esfuerzo y el error hasta la fluidez automática. Y nos guiamos por la práctica, por el feedback y por lo que vemos en otros. Y esto nos deja quizá una reflexión interesante para terminar. Si hasta las acciones físicas más automáticas, las que hacemos sin pensar, tienen detrás toda esta complejidad cognitiva y estas fases de aprendizaje, ¿cómo podríamos usar mejor este conocimiento? No solo en el deporte o la rehabilitación, que ya se hace, sino para optimizar cómo aprendemos cualquier habilidad práctica en la vida, sea la que sea. Buena pregunta. ¿Estamos realmente aplicando estos principios en la educación, en el trabajo, en nuestro día a día, para aprender mejor y más rápido? Ahí lo dejo.